Génesis 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Pues había llegado el momento esperado de ese encuentro después de tantos años. Y aquí alzó Jacob, dice, sus ojos y miró. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Como que pareciera que puso del que menos quería al que más quería, algo así pareciera, ¿no? Pareciera que ese fue el orden. Dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. 7 en la Biblia siempre es número de plenitud, de perfección. Él se humilló. Por ahí hay un dicho que dice que el proyectil pasa por encima de la cabeza del que se agacha. No en un sentido de ser agachón, como dicen por ahí, ni servil, pero sí a veces es necesario humillarnos para tener paz sin que eso signifique ir en contra de nuestra dignidad o de nuestros principios, pero ser mansos y humildes es agradable a Dios y ganamos más victorias que siendo soberbios y conflictivos y tomando un lugar de superioridad. Dice, pero Esaú corrió a su hermano y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué grande sorpresa, ¿no? Solamente Dios sabe con qué corazón iba Esaú, con esos cientos de hombres, como ese ejército. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el poder de cambiar los corazones. Hay un versículo en Proverbios 21:1 que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina. ¿Qué quiere decir ese proverbio? Que la mano de la gente que está de alguna forma, que es nuestra autoridad o que tiene alguna posición superior a nosotros, dice este versículo que Dios tiene el corazón de ellos en su mano, de tal manera que Dios es el que influye o influencia ese corazón para que se incline hacia un lado o hacia otro. O sea, Dios tiene el poder de cambiar los corazones y darnos gracia con esas personas, aún aquellas que se portan mal con nosotros. Dios tiene el poder de darnos gracia con ellos para que se rompa todo muro que se pueda haber levantado, y este fue ese caso. Aquí vemos que Dios obró en el corazón de Esaú y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Pues algo que podemos aprender es que es importante respetar y mostrar ese respeto. No, vuelvo a repetir, no se trata de tirarnos al piso y ser serviles, pero sí creo que a veces se ha perdido esa cortesía, ese mostrar respeto, más que vernos mal. Creo que nos hace mayores, nos da más grandeza el saber respetar a las personas y honrar a las personas de una forma correcta. Dice, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Pues fue una buena respuesta de Esaú, ¿no? Porque a veces nos dan algo y siempre queremos más y siempre lo tomamos. Y aquí se mostró muy sobrio Esaú y dijo, suficiente tengo yo, o sea, no necesito más. Y eso creo que es algo que debemos aprender, ¿no? Hasta cuando vas de compras, entender que tienes suficiente. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos,
acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Aquí Jacob, cuando Esaú dice no me des nada, Jacob pudo haber dicho, bueno, qué bueno, así no pierdo ni un peso, ¿verdad? No pierdo ni un ganado, por llamarlo así, aunque no existían los pesos, no en ese tiempo ni nación, pero por explicarlo de una manera, pudo haber dicho, qué bueno, ya no perdí nada, no pasó nada, ya me perdonó, pero no, le insistió que lo aceptara, de alguna forma porque yo creo que quería dejar claro que quizá al principio preparó sus presentes por temor, pero ahora que ya había pasado el temor, que Dios les había dado la gracia de reconciliarse, ahora se los daba por amor, por amor. Y también vemos esta actitud importante y relevante en Jacob, que no le tomó la palabra, sino que insistió y le dio y le dice esto, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Esta expresión, más que decirle que Esaú tenía el rostro de Dios, es una forma de entender que Dios había hecho este milagro, que Dios había obrado. Y esa reconciliación, ese perdón que le estaba dando a Esaú, él lo sentía como si fuera del mismo Dios, ¿no? En esa restauración del daño hecho años atrás. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Aquí algo importante es que Jacob reconoce que Dios le ha hecho merced, o sea que todo lo que él tiene no es porque él sea buenísimo, súper trabajador, esforzado, inteligente, ingenioso, no, sino que le atribuye todos esos bienes que tiene a la misericordia de Dios. Y creo que es importante reconocer, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo me hice solito, yo esto, yo el otro, yo me he esforzado. Qué bueno, Dios le gusta que nos esforcemos, pero creo que es muy importante reconocer que Él es el que nos da las fuerzas, las capacidades, nos abre y cierra puertas, y darle gracias a Dios y reconocer que si por Él no fuera, pues aunque fuéramos los más inteligentes del mundo, no tendríamos nada. Y aquí Esaú lo toma, ¿no? A veces también tomar lo que nos dan de corazón sincero es bueno. También habla humildad, porque también hay gente que llega al extremo de una soberbia que nunca quiere aceptar nada de los demás, ¿no? Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Sucot significa precisamente cabañas. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Esaú quería como que fueran juntos, ¿no? A donde estaba Esaú. Y aquí Jacob como que diplomáticamente pinta su raya y le dice no, o sea, por una razón cierta. Tenía niños y tenía ovejas y vacas recién paridas. Y esa razón, ¿qué podemos aprender? Pues que los niños, los adolescentes, los jóvenes, tienen su propio proceso, su propio paso, sus propias capacidades que están en desarrollo. Y en todas las áreas educativas, físicas y espirituales, debe Dios de dar la sabiduría a los padres, a los maestros, a sus líderes, de impulsarlos, de orientarlos, de disciplinarlos y también de ponerles exigencias que correspondan a su edad. Hay muchas veces que queremos tratar a los niños como adultos o les exigimos un comportamiento perfecto, silencioso, tremendamente apropiado. Qué bueno, pero todo debe ser a medida de la edad que tienen. Y aquí
Es algo que podemos aprender de paso en este capítulo, pero en el punto de esta historia es interesante que Esaú quería que se fuera con él, tan así que le quería dejar gente, y repito, Jacob muy diplomáticamente pinta su raya y le da una explicación que es totalmente lógica y cierta, pero se separa de él porque dice que Jacob se fue a Sucot, Esaú se fue a Seir y Jacob se fue a Sucot. O sea, realmente no le siguió. Fueron para lugares contrarios y por ejemplo, si podemos ver aquí un mapa, aquí en este punto, si se fijan, esto es la tierra prometida donde está Israel, esa zona de Medio Oriente. Aquí está el mar Mediterráneo, el mar Muerto, Canaán, que es parte de la tierra prometida. Aquí en este punto es donde Jacob y Esaú se reúnen. Pero aquí nos está diciendo que Jacob fue hacia Sucot y Esaú fue a Seir, que es Edom. Sí, o sea, realmente no le siguió. Él fue para un lado y el otro, y Esaú para otro, ¿no? Entonces, aquí Sucot, y luego vamos a ver ahorita en la lectura que después fue a Siquem, ¿sí? Sucot, luego Siquem, estando aquí, subió como al suroeste, algo así, y luego a Siquem, Jacob y Esaú hacia abajo en este mapa. ¿Y qué podemos aprender? Pues no sabemos a ciencia cierta qué pasaba por el corazón de Jacob, pero algo que sí vemos en la Biblia muy constantemente, y podemos citar algunas citas como 2 Corintios 6, Deuteronomio 7, donde Dios prohíbe matrimonios mixtos, o sea, matrimonios y relaciones íntimas o relaciones muy cercanas entre personas que profesan una fe en Dios y personas que no. ¿Por qué? Porque hemos repetido que es más probable que el que profese su fe en Dios se haga como los demás, se aleje de Dios. Eso es mucho más probable que suceda que al revés. Entonces, recordemos que Saúl, pues, dice la Biblia que era profano, o sea, él no tenía temor de Dios. Vivía con mujeres que tenían otros dioses, que no amaban, ni buscaban, ni creían en el Dios verdadero. Y esa influencia nos afecta. Sí dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, es decir, por más que uno se sienta fuerte, maduro, con grandes principios, Dios nos está diciendo de antemano que aunque seamos los más fuertes y más prudentes, nos va a afectar, nos va a contaminar cuando tenemos relaciones muy íntimas y muy cercanas con personas que no le temen a Dios. Entonces, Jacob tenía que proteger a su familia. Seguramente hay mucho de esto en el corazón de Jacob. Saber que Dios tenía un plan para él, que Dios quería que llegara a un lugar en específico. Y vamos a ir viendo en los siguientes capítulos cómo se va desarrollando y hacia dónde se va dirigiendo Jacob en su camino, en sus viajes, cómo se va estableciendo. Pero muy probablemente estará una de las razones por las que Jacob no siguió a su hermano a donde él iba, ¿no? Y eso es importante. Podemos tener hermanos en la carne, en la sangre, y ser muy queridos de nosotros y los respetamos, pero cuando no hay esa comunión espiritual, pues a veces tiene uno que poner ciertos límites. No podemos tener cierta convivencia cordial, pero el estar en una convivencia continua, pegados, pues nos va a afectar de alguna manera en nuestra relación con Dios. Dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, de ahí vimos ahorita en el mapa que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró
una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. El Elohe Israel. Entonces, el Elohe Israel significa Dios, el Dios de Israel. Entonces, esa tierra de Canaán, aquí vemos que compra una propiedad. Esta es la segunda compra que vemos que se hace. La primera la hizo Abraham cuando compró la cueva de Macpela o en el terreno de Macpela. Eso lo vemos en Génesis 23 y 25. Abraham compró tierra ahí, la pagó por precio en Canaán, y aunque recordemos que ese territorio Canaán era lo que le llamamos la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es la porción de tierra que Dios le dio a Abraham, a la nación de Israel. Esa tierra de Israel les pertenece porque Dios se las dio, punto. Dios se las prometió. ¿Desde cuándo? Desde la Biblia. Desde aquí les pertenece y podemos hacer la historia de Israel hasta la fecha y vamos a ver que le sigue perteneciendo, pero no es el tema de hoy, ¿no? Yo creo que el tema importante es ver que aquí compraron la tierra porque aunque Dios se las había prometido, no era el tiempo de poseerla, no era el tiempo de tomarlo. Dios tiene un tiempo para cada cosa y como no era el tiempo de poseerla, ellos compraron esa tierra, esa porción de tierra en la tierra que ya Dios les había dicho que era de ellos. Entonces, dice que erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Qué podemos recordar de esto? Que este lugar donde Jacob hace este altar fue el mismo lugar donde Abraham en el capítulo 12, versículo 6, hace también un altar. Y no es un altar como a lo mejor lo pensamos en México tradicional. Un altar, generalmente si recordamos desde Génesis, se hacían sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque el primero que hizo un sacrificio animal fue Dios mismo. ¿Cuándo lo hizo? En Génesis 3, para cubrir la desnudez de Adán y Eva después de pecar. Ese sacrificio de ese animal, ese cubrirlo de pieles, estaba tipificando la obra de Jesús en la cruz del Calvario. O sea, las obras de Jesucristo, las buenas obras, su comportamiento es lo que se pone a nuestro favor. Es como si todo lo bueno que hizo Cristo se pusiera a nuestra cuenta, hacia nuestro favor, para no presentarnos desnudos delante de Dios y avergonzados. ¿Por qué? Porque la desnudez es estar sin nada, ser culpables, pero Él nos viste. Por eso Dios mismo sacrificó a esos animales. Y vemos que en el altar de Abraham había sacrificio animal. ¿Por qué? Porque el sacrificio del animal, donde se derrama sangre, nos está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado trae la muerte. La paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado se paga con muerte, pero en lugar de que nosotros muriésemos eternamente, Dios en su misericordia inexplicable se hizo hombre para tomar nuestro lugar. O sea, Él fue el sustituto de nosotros. Él pagó por nosotros. Por eso, cuando generalmente se hace un altar en el Antiguo Testamento, no era un altar de poner ídolos o estatuas o cosas así, o altar de muertos, o nada que ver. Era más que nada un lugar de comunión donde se sacrificaba generalmente un animal apuntando hacia el sacrificio de Cristo. Esos sacrificios animales solamente eran una sombra o una señal de lo real que vendría en el futuro, que es Jesucristo muriendo por nosotros, porque a través de Él podemos tener comunión con Dios. Entonces ese altar hablaba de Cristo y de esa comunión con Dios. Y Abraham siempre era un hombre que donde él llegaba, donde él ponía su tienda, su campamento, hacía un altar, o sea, tenía comunión con Dios. Y vemos que Jacob aquí, a ese Dios que antes no conocía, lo está conociendo de una manera real y pone ese altar. Y cabe mencionar que esa tierra donde él llegó, esa tierra prometida, Canaán, era una tierra llena donde había hombres y mujeres que no temían al Dios verdadero, que tenían otros dioses.
Y recordemos que mucha gente dice es que todas las religiones salvan, todos los dioses salvan. No, nada más hay uno, el que creó los cielos y la tierra. Y él llegó a ese lugar donde no se adoraba al Dios verdadero, y el hecho de establecer ahí es como decir, yo vivo en esta tierra donde hay personas que no adoran al Dios verdadero, pero yo sí adoro aquí en mi campamento, yo sí sirvo, adoro al Dios verdadero, haciendo muy probablemente sacrificios que no fue su invención, sino Dios lo estableció desde Génesis capítulo 3, en esa comunión con Dios. Y dice el Elohe Israel, o sea, recordemos que Dios le cambió el nombre en el capítulo anterior de Jacob, que era engañador, a Israel, que es el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Abraham fue el precursor de la nación de Israel. Dios usó a este hombre, que era un engañador, lo transformó y le puso Israel, y es por eso que la nación que está en el Medio Oriente se llama Israel. ¿Por qué? Por él, por Israel, porque Dios escogió a este hombre para darle nombre y hacer esa nación, porque de sus hijos es donde salen las 12 tribus de Israel y cómo se formó esa nación de Israel que todos los días escuchamos en las noticias. Dios tomó a alguien que no valía la pena como persona, que es donde tenemos que reconocer, y lo hizo príncipe de él. Pero él aquí, ese príncipe que Dios hizo a Israel, estaba reconociendo que hay un rey de reyes superior a él, y por eso le puso él Elohe Israel, o sea, el Dios de Israel. Él es mi Dios. Y eso es muy importante, porque tenemos que pasar de hablar de un Dios lejano a decir mi Dios, el Dios de Israel. Yo te invitaría a decirle que sea mi Dios y poner tu nombre. Mi nombre es Carla, el Dios de Carla, mi Dios. No es lo mismo hablar de un Dios de manera general, creador del mundo, a hacerlo tu Dios. Y fue lo que estamos viendo aquí Israel. Él se apropió de Dios, dijo mi Dios, Él es el Dios de Israel. Él es el Dios de Israel porque debe ser personal.